Muy bien, entonces, en nombre de Dios y de la patria, iniciamos esta sesión de nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, como corresponde, saludando a quienes asisten de manera permanente y son integrantes permanentes de nuestra Comisión de Trabajo, senador Iván Moreira, senador Gastón Saavedra, senador Matías Walker también, que ha estado acá presente, a nuestra Secretaría y particularmente también a nuestros invitados representantes del Ejecutivo, en especial desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Bienvenido, don Claudio. Y también a el superintendente, cierto, de pensiones, don Osvaldo Macías, y también al jefe normativo, don Patricio Ayala, que también está hoy día presente, a los asesores. Y también entendemos que está próximo a concurrir esta sesión de comisión tanto la ministra del Trabajo, Janet Jara, como el subsecretario Bocardo. Saludando, ya lo hacíamos, a la Secretaría. Quisiéramos preguntar entonces si tenemos cuenta, señora secretaria, y si hay para rendirla. Sí, presidenta. Hay cuenta en esta sesión. Se recibió un documento, una comunicación del presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, senador Van Rysselberghe, mediante el cual solicita, por acuerdo unánime de los integrantes de esta Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que nuestra comisión considere la posibilidad de despachar a la sala el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Ese proyecto, esta comisión empezó el estudio. Hemos recibido en audiencia a varias entidades, representantes también de los trabajadores del transporte público y representantes de las empresas de buses. Es un proyecto que solo habría que verlo en general porque tiene 2 artículos permanentes y 2 transitorios, presidenta. Eso es lo que pide la Comisión de Transporte. Bueno, se tendrá presente para efecto de conformar nuestra tabla en las próximas sesiones. Perfecto. Luego, presidenta, una comunicación del ministro de Economía, donde él cumple lo que le obliga la ley 21.578 de informar respecto de las solicitudes de subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en el mes de julio de 2023, y él informa que hasta el mes de julio las solicitudes acumuladas fueron de 127.040 empresas, por un total de 440.785 trabajadoras y trabajadores causantes del subsidio. Y finalmente informar que ingresó en tercer trámite a esta comisión el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. También, presidenta, quedaría para la tabla. Muy bien. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Antes de eso, omití saludar a quienes se integran y van a estar presentes a propósito del primer punto, particularmente al presidente, ¿cierto?, de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, don Hugo Cifuentes. Muy bienvenido, don Hugo. Le agradecemos estar presente vía Zoom. Y lo propio también a Christine Whitmed-Fuller, ¿puede ser? Asesora de la biblioteca, que no alcanzo a ver, de la Biblioteca del Congreso Nacional, a propósito del informe que habíamos pedido se pudiera socializar y exponer en la sesión. Respecto al segundo punto. Bueno, sí. Respecto al segundo punto en este caso. Le damos la palabra entonces respecto a la cuenta al senador Iván Moreira. Sí, presidenta, yo quisiera conocer de parte de usted o de la Secretaría, especialmente un tema que aquí propuso recibir al subsecretario de Monsalve. Se trata de lo siguiente. El 14 de junio asistió telemáticamente, si no me equivoco, el subsecretario del Interior, a petición del senador Saavedra, para consultar por las pensiones para los ex mineros del carbón. La situación afecta a 800 ex trabajadores que, habiendo cumplido los 65 años, no se le ha extendido la pensión de gracia. Según lo informado por el subsecretario, hay 120 y tantos, usando la cifra que dio el propio subsecretario, cuyo decreto está detenido en la Dirección de Presupuesto, y hay un compromiso para asignar 300 o más, con 75 en Coronel, 75 en Curalilahue, 75 en Leu y 75 en Lota 2023.
Según me han informado a mí los dirigentes, yo sé que hay varias organizaciones, una de ellas encabezada por un dirigente, Armando Medina, que aún no se cumple con el compromiso. Por eso yo quisiera pedir que se oficie a nombre de la comisión para pedirle al subsecretario Monsalve y a la Dirección de Presupuesto para que informe el estado de avance de los compromisos públicos del gobierno con los exmineros y con esta comisión. Y si bien es cierto, este tema lo lideró el senador Saavedra, yo creo que es importante, si se puede, enviar este oficio a nombre de la comisión para conocer mayores antecedentes. Eso es lo primero. Voy a pedir la... No, pero siga, después tomamos los acuerdos Ya. en conjunto. Segundo, señora presidenta, este es un tema que es muy sensible, que a usted yo creo que le importa mucho porque estuvo presente hace mucho tiempo atrás, y el senador Saavedra también, y yo creo que también a la ministra. Yo conversé con el ministro Elizalde para pedirle urgencia o discusión inmediata al siguiente proyecto que se votó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Se trata de la Ley Carín. Con fecha 29 de agosto se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, boletín 15.093-13, denominada también Ley Carín. El proyecto fue aprobado en forma unánime, salvo una abstención. La Secretaría ya dio cuenta del ingreso a la comisión la semana pasada. El proyecto nace de una desgracia, un hecho ocurrido precisamente en su región de Ñuble, donde una joven TENS se suicidó producto del acoso laboral sufrido. El día yo lunes me reuní y supe de la historia de la señora Claudia Salgado, quedé bastante impresionado, llamé al ministro, dijo que ellos estaban disponibles, que era importante la opinión de la comisión, y yo les pediría a la comisión que pudiésemos oficiar al gobierno y a usted, ministra, que ojalá le pongan urgencia o discusión inmediata para este proyecto que creo que ustedes lo vieron cuando eran diputados, y obviamente yo no conocía la historia, y verdaderamente es una historia que estas son cosas buenas para el alma y para la gente. Esos eran los dos temas, y me pidió la señora que entregaré. Sí, ya hemos sido parte de esta campaña importante, sí, desde Ñuble. Además, Sí. aprovechamos de saludar a quienes están. Sí, muy bien. Agradecemos entonces y aprovechamos de saludar como corresponde a nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara. Bienvenida, ministra, por estar acá presente. Lo propio también al subsecretario, ¿cierto?, del Trabajo, en Giorgio Bocardo. Y en relación a lo que plantea el senador Iván Moreira respecto al primer punto, efectivamente tuvimos ocasión de hacer una reunión como punto especial, incluso extraordinaria, a propósito de la situación de Lota, y claro, y lo que expuso en ese entonces también, y lo propuso el senador Gastón Saavedra. Instamos en ese momento incluso a que se tomaran las medidas. El subsecretario generó una serie de acuerdos, y por supuesto que tenían que ver con un tema presupuestario, recordémoslo, que no dependía tampoco propio de él, pero que él en ese momento instó por generar una glosa particular, direccionada especialmente para cubrir esa necesidad. Y no veo ninguna imposibilidad, es más, muy provechoso que solicitemos la información actualizada respecto a lo que ha ocurrido por parte de la Subsecretaría del Interior, ¿cierto?, la persona del subsecretario Monsalve. Así que acordado, por supuesto, desde luego. Y lo segundo tiene que ver, efectivamente, esto tomamos nota, ¿cierto?, la Secretaría, como mencionó el senador Moreira, de este proyecto, y lo tenemos sumamente presente para verlo acá en la sala y sobre todo en la comisión.
sin perjuicio, ¿cierto?, que el tema laboral, el acoso laboral cobra vidas también. Nosotros nos sentimos sumamente comprometidos, más allá cuando representamos, ¿cierto?, la región de Ñuble, que es donde ocurrió este caso de Karen. Así que con todo gusto, por supuesto que vamos a darle celeridad y vamos a pedir los apoyos que al Ejecutivo y que a nosotros propiamente también nos responsabiliza. Así que muy bien, y agradecemos obviamente que tengamos este punto también puesto. Bueno, yéndonos desde luego al primer punto de la tabla, recordemos que hoy día tenemos 2 puntos importantísimos y que el tiempo es apremiante. Tenemos convocada discutir el primer punto y desde luego votar en general y en particular desde las 13:40 hasta las 14:30. Hemos avanzado ya, nos queda media hora para este punto y luego continuar, ¿cierto?, con el estudio del proyecto de ley que modifica el material relativo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral desde las 2:30, 14:30 hasta las 15:30. Bueno, sin más entonces, yo quisiera ofrecerle la palabra al subsecretario, don Claudio Reyes, que me ha indicado que él hará mención y expondrá, ¿cierto?, las indicaciones a propósito del proyecto, ¿cierto?, que tiene que ver con flexibilizar los requisitos para aumentar e incrementar el monto de las prestaciones del seguro de desempleo a propósito de circunstancias y situaciones excepcionales, y para lo cual entonces le ofrecemos la palabra de inmediato al subsecretario para luego también ofrecerle al presidente de la Comisión de Usuarios que está vía Zoom. Tiene la palabra don Claudio Reyes. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Vengo a presentar esta indicación al proyecto de ley que flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa los montos de las prestaciones al seguro de desempleo y establece otras modificaciones que se indican. Esta indicación se produce en atención a los distintos sistemas frontales que se han desarrollado en la zona central y sur del país, por lo cual se ha revisado las acciones que podrían ayudar a prevenir o enfrentar este tipo de circunstancias. En particular, el decreto 104 del año 77 fija el texto refundido de la ley que fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, aborda situaciones como las ocurridas en los sistemas frontales, regulando aquellos casos en que las personas o sus bienes pueden haber sufrido daño en consideración a esta catástrofe, buscando de esta forma ayudar a superar las emergencias y brindar una atención a las personas afectadas. En atención a ello, que se incorpora en este proyecto de ley, actualmente titulado, no lo voy a repetir, pero mencionado respecto a las prestaciones en caso de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria, se propone incorporar a través de indicaciones también la declaración de zona afectada de catástrofe, a la que se refiere la ley 16.282, como una nueva causal de procedencia de las prestaciones mejoradas del seguro de cesantía, que están comprendidos en el proyecto de ley, frente a contingencias que pueden afectar el empleo, contemplando 3 supuestos: el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, la alerta sanitaria y zona afectada por catástrofe. De esta forma, sea que se trate de un estado de excepción constitucional de catástrofe, de una zona de catástrofe o de una alerta sanitaria que implique la paralización de actividades, corresponderá al subsecretario de Hacienda precisar la zona afectada y las actividades exceptuadas de paralizar. Así también se tendrá mayor seguridad sobre quiénes son los beneficiarios en caso de que concurran 2 o las 3 causales conjuntamente. En cuanto a la sustentabilidad del fondo, se advierte que al modelar la regulación se consideraron diversos desastres naturales, sin distinguir la normativa jurídica aplicable, razón por la cual los hechos que se plantean incorporar con la indicación ya están considerados en la sustentabilidad del fondo. Por lo expuesto, se proponen las modificaciones para adecuar el texto a la nueva propuesta de articulado y a modo de conclusión se puede señalar que estas indicaciones tienen por objeto ayudar a las personas que queden desempleadas por alguna circunstancia de catástrofe que afecte a la región o zona geográfica en la que trabajan, permitiendo así que la protección sea más completa y eficaz. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Queda bastante claro la modificación que abarca el espectro de adecua, ¿cierto?, la normativa, las situaciones excepcionales de catástrofe y otras que están hoy día más allá de lo que quisiéramos con mayor continuidad. Le ofrezco la palabra, ministra, si quiere intervenir respecto a este punto. Muy bien.
Muy bien. Voy a saludar también al senador Rodrigo Galilea, que se ha sumado también como integrante de esta comisión. Senador Galilea, recordemos que vamos a escuchar también al presidente de la Comisión de Usuarios. Sí, no, es una pregunta, solo quería saber si es un tema de redacción o... Se incorporan tres posibilidades, subsecretario. Estado de excepción constitucional, esta sanitaria, que eran las que existían, y se le sumó zona afectada. Pero en el texto después dice, que el subsecretario de Hacienda tiene que especificar la zona, dice, así también se tendrá mayor seguridad sobre quiénes son los beneficiarios en caso que concurran dos o las tres causales conjuntamente. Es un tema de redacción nomás, porque esto opera con cualquiera de las tres, nunca son requisitos copulativos, no es dos de tres ni nada. Entonces era solo, claro, entonces no sé, era solo para aclarar el punto, que no sea de, entonces bueno, pues lo vemos en la indicación, pero era solo para claridad de ese punto. Subsecretario, ¿sí quiere hacer referencia? Para que quede en la grabación. Tiene razón el senador Galilea, puede haber un error de redacción. La PPT es cualesquiera de las causales. Claro, indistintivamente si es una, dos, pudieran concurrir las tres conjuntamente, pero cualquiera que se genere provoca el efecto. Exactamente, esa es así está efectivamente en la indicación original que está en la hoja blanca, formal. Muy bien, entonces vamos a recibir vía Zoom, ya lo habíamos anunciado, ¿cierto? Al señor Hugo Cifuentes, presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. ¿Tiene usted la palabra, entonces, don Hugo? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. ¿Se escucha, verdad? Sí. Gracias. Muy bien, se escucha claro y fuerte. Muchas gracias. Y saludo por su intermedio a los senadores presentes, a la señora ministra del Trabajo, a los señores subsecretarios y demás personas que están en la sala. Nosotros agradecemos la invitación, presidenta, para dar nuestro parecer sobre este proyecto de ley tan querido y planteado en diversos aspectos por la comisión que me toca presidir. Yo no sé si la presentación la comparto yo o está en la pantalla, perdone, presidenta. Si puede usted compartir pantalla y exponerla. Vale. Sí, le informo que la tenemos también en formato papel. ¿Ah? Ya, entonces la sigo yo por mi... a ver, la voy a subir acá. Muy bien. La presentación. Y hay que ponerla en completo, ¿no? Ya. ¿Ahí se aprecia? Sí, Muchas gracias. Se aprecia. Bueno, esta presentación la hacemos con el tiempo que se nos ha proporcionado dentro del espacio que tiene la comisión, y lo que queremos presentar es básicamente los antecedentes de la ley que son necesarios para ver esta reforma, cuál es el rol de la comisión, cuáles son las mejoras en prestaciones, cómo se financia y la sustentabilidad de las propuestas, los temas de apresto y empleabilidad, qué ocurre con los cesantes y su apoyo a la empleabilidad, cómo se administra y unas conclusiones. De inmediato, el seguro de cesantía es un seguro social que se aprobó de manera transversal el año 2001 por todos los sectores en el Congreso después de muchos años de debate, y ha demostrado ser una fuente de apoyo permanente para los trabajadores cesantes que cumplan los requisitos. Desde la perspectiva de la Comisión, es un seguro que está funcionando bien y sin dificultades de sostenibilidad. Ya cumplió 20 años, es decir, es un seguro ya maduro
es sostenible y que, como todo en seguridad social, va requiriendo sus modificaciones, y las que se discuten hoy día son de real importancia. La comisión, como digo, es una instancia de participación social en seguridad social, en este caso en el seguro de cesantía. Está integrado por representantes de los trabajadores y los empleadores y es presidido por un académico, de tal manera que esta instancia recoge el parecer de todos los sectores involucrados y hace un análisis a través de su informe anual del funcionamiento de la Bolsa Nacional de Empleo, pero antes que eso, de la AFC y del otorgamiento de las prestaciones y cómo funciona el procedimiento de reinserción laboral, que diríamos que es la parte débil del seguro. Luego me disculpen, pero estoy un poco resfriado. No se preocupe, no se preocupe. Muchas Tenemos por efecto de tiempo no más de 10 minutos, que es mucho, por eso así que para quiero que... ir lo más rápido posible. Nosotros, este seguro cuenta con dos fondos, uno de cesantía, que es de cuentas individuales, y un fondo solidario, que es, digamos, alimentado con las cotizaciones de los empleadores de un aporte del Estado. Estamos claramente frente a un seguro social que incluye prestaciones de reparto. Los trabajadores protegidos son todos los que están sujetos por contrato al Código del Trabajo y se ha incorporado en el periodo de la pandemia a los trabajadores de casa particular. Este proyecto de ley disminuye los requisitos de acceso de los afiliados cotizantes al reducir las exigencias de periodo de meses de carencia. Dicho en términos más simples, los trabajadores con contrato indefinido no tendrán que acreditar 12 meses de cotizaciones, sino que 10. Y los trabajadores con contrato a plazo, obra o servicio determinado bajan de 6 a 5. Es un avance. No es una gran prestación, sino que dentro de los márgenes de sostenibilidad que tiene que llevar la superintendencia, se avanza mejorando los periodos que se exigen para acceder a la prestación, como el monto de ellas. Hay un mayor número de giros del fondo de cesantía. Se incrementa la cuantía de los beneficios de la cuenta individual y también del fondo solidario. Hay un incremento del monto del segundo giro respecto de los trabajadores de casa particular y de aquellos que tienen contrato indefinido. El segundo giro, porque como sabemos este seguro opera en base a giros mensuales, el segundo giro aumenta de un 55% de la renta base determinada en función de los 10 meses previos o 5 meses en el caso de los trabajadores con contrato a plazo, aumenta en un 5%. Entonces, sube la tasa de reemplazo de las personas con contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado. El primer giro de 50 a 60%. Y agrega 2 adicionales, de tal manera que respecto de las personas con contrato a plazo fijo, obra, servicio determinado, van a tener 5 giros. Estas prestaciones van a estar en vigencia inmediatamente entrada en vigor la ley que se discute. Y otro gran avance que hay que destacarlo, porque esta ley sufrió modificaciones excepcionales a propósito del terremoto del 2010 y de los desastres que hubieron en el norte. Esta ley cumple con un objetivo muy querido, que es establecer de una vez y para siempre la necesidad de contar con prestaciones para trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo producto de las 3 situaciones que explicó el señor subsecretario. Esto lo ha planteado la Comisión permanentemente. ¿Por qué? Porque las leyes anteriores lo que hacían era, se requería la discusión, como es obvio, y su entrada en vigor llegaba un poco tarde frente a la necesidad de las personas. El caso más concreto es lo que tenemos ahora en la zona inundada del centro-sur de Chile. En la intermediación laboral hay un cambio, y se propone un cambio importante.
que es pasar de solo destinar los recursos que del Fondo Solidario de Cesantía se pasan al CENSE, estos no solo se dediquen a apresto laboral, sino que también se avance en mecanismos que favorezcan la empleabilidad y capacitación de los trabajadores desempleados. Aquí hay una oportunidad importante en la medida que se diseñen planes adecuados para que los recursos que pueden tomarse a través de decretos de Hacienda y Trabajo desde el Fondo Solidario de Cesantía se destinen a mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Aquí también hay un tema con la SOMIL, con el rol de la Bolsa Nacional de Empleo y del CENSE, que deben actuar coordinadamente a objeto de favorecer la empleabilidad. Ustedes saben que se puede tomar por el CENSE con autorización de Hacienda hasta un 2% de los recursos que ingresaron en el año previo al Fondo de Cesantía Solidario. Lo que se espera, y esto no requiere ley, una importante coordinación entre las entidades involucradas, lo que está ocurriendo, como hemos tenido como comisión ocasión de ver a través de la Subsecretaría de Trabajo. El financiamiento. Bueno, el financiamiento sigue siendo el mismo que hay hasta ahora. Se mantiene que en un total la cotización es un 3% y los aportes fiscales se mantienen en los términos que estaban. Es importante los estudios. Aquí hay normas en esta ley que favorecen estudios actuariales más o menos permanentes y definidos por tiempo a objeto de cuidar la sostenibilidad del fondo. De tal manera que cuando se habla de que eventualmente se efectúe un préstamo del Estado para sortear dificultades que esté viviendo el Fondo de Cesantía Solidario, estos se ajusten a unas proyecciones actuariales que permitan definir que en el futuro se recuperarán esos fondos y el Estado podrá recuperar el préstamo. No me voy a detener en estas gráficas que muestran cómo ha aumentado el uso del fondo, y si se fijan ustedes durante el periodo en esta lámina, en el periodo de la pandemia, cómo aumentó el gasto, el patrimonio del fondo y cómo fue afectado durante la pandemia. Acá está en azul las personas que optan por el Fondo Solidario y los que no lo hacen, y cómo esto aumentó en el periodo de la crisis del COVID. Hay también en la ley, y voy terminando, Presidenta, recoger la necesidad de una mejor inversión de los recursos de los fondos. La superintendencia ha hecho los estudios que se habían solicitado por la administradora de fondos de cesantía y también por esta comisión que se están incluyendo en esta ley. Por último, y concluyendo, Presidenta y señores senadores, hay un incremento de la cobertura de prestaciones. Se aumenta el número de giros y el monto de cada uno de ellos. En el caso concreto del segundo giro, hay automaticidad de prestaciones en situaciones de catástrofe o alarma sanitaria. Hay un préstamo estatal para una situación de crisis relativa, diría yo, en el Fondo Solidario. Y hay una redefinición de la finalidad de los recursos para intermediación laboral que provienen del Fondo Solidario. La Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía valora este proyecto y estima que, salvo otros pareceres, debería reunir un acuerdo pleno para que pronto esté en aplicación. Le agradezco mucho el tiempo que se me ha dado y saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Hugo Cifuentes, por darse el tiempo de representar la opinión de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, quien en sus últimas palabras no cabe duda que valoran, como usted lo ha señalado, la posibilidad de estas mejoras que agilizan y que además provocan, entre otras cosas, garantías para en situaciones de excepcionalidad, sobre todo catástrofes y otras, puedan acceder a este seguro de manera ágil y en los términos que se ha señalado en el proyecto y que usted ha ratificado y que ha valorado. Así que muchas gracias y bueno, le instamos también a cuidarse para que se mejore pronto. Espero que se pase pronto. Muchas gracias. Gracias,
don Hugo Cifuentes. Muy bien, ofrecemos la palabra, estimados senadores. Tiene la palabra senador Iván Moreira. De la forma más breve y precisa, ojalá me puedan responder en aras del tiempo. Yo hice algunas preguntas la semana pasada, algunas las contestaron, otras no. Y lo que quisiera decirte, tenía ciertas aprensiones con respecto a la situación en que podía terminar este fondo si las cosas no había una buena administración y el hecho si los recursos estaban como para poder extender su cobertura. Pero para la historia de la ley es muy importante cuando fracasan las cosas a uno le echan la culpa de los fracasos y jamás lo felicitan de los éxitos. Entonces yo quiero hacer, para tener mayor tranquilidad en cómo yo voy a votar, me gustaría algunas cosas que no me quedaron absolutamente claras. Y por eso digo pregunta y respuesta cortita en aras del tiempo, porque no se trata de dilatar esta sesión. ¿Cómo se relaciona la tasa de cesantía? ¿Cómo se relaciona la tasa de cesantía? La tasa para todo usted, el que la desee contestar. ¿Cómo se relaciona la tasa de cesantía, la tasa de informalidad y el alza de ingreso mínimo hoy en 460.000 pesos con el alza de beneficios que tiene este proyecto? ¿Existe alguna relación funcional entre la progresión del ingreso mínimo a 500.000 pesos y el alza de beneficios? La lógica de un contrato por obra o faena y plazo fijo tienen una rotación lógica y más predecible de empleabilidad de un empleo a otro. ¿Cómo se altera esta lógica al aumentar a un cuarto y quinto giro para los trabajadores contratados bajo esta modalidad? Hoy este tipo de contratos representa el 24 y el 25% de la fuerza laboral. ¿Cuál es el monto actual del aporte estatal al Fondo Solidario? ¿Por qué se amplían los programas a presto laboral que ofrece el financiamiento del Fondo Solidario a diferentes medidas para la intermediación laboral? Que son definiciones muy vagas y yo creo que imprecisas, viendo experiencia de las fundaciones con programas titulados de similar forma. Y por último, quisiera hacer la última pregunta. Pensando en la reforma previsional, ¿creen ustedes que el cuantioso fondo de cesantía habría estado mejor administrado por un ente público? Sí. La pregunta se la estoy haciendo al Ejecutivo, no a usted, senador. Sí, trata de no pensar en voz alta, porque si pienso en voz alta yo, podemos tener conflicto. ¿Eso sería, senador, entonces? Sí, eso. Muy bien, gracias. Ofrecemos la palabra a algunos de los senadores a propósito del proyecto para luego... Subsecretario, ¿tiene usted la palabra si quiere responder? O, perdón, ¿hay alguna pregunta respecto de esto? No. Muy bien, apague el micrófono. Sí, por su intermedio, Presidenta, voy a dejar el grueso de las preguntas al superintendente, pero me voy a referir a la última. Yo creo que todo depende, senador. Puede ser un público, puede ser un privado. Aquí también hay que de alguna manera equilibrarlo con la capacidad del fiscalizador, porque ese público de todas maneras va a tener que tener un fiscalizador, así como el privado. Por lo tanto, es una mezcla para decir quién va a ser más o menos eficiente. Tiene que ver con las reglas del juego y con el que arbitra ese juego. Esa es mi respuesta, senador. Y, muy bien, subsecretario. Entonces le vamos a dar la palabra al superintendente Macías. Buenas tardes, señora presidenta y señores parlamentarios y todos los presentes. Algunas de las preguntas, bueno, hay una que tiene una respuesta bien precisa. Hay un monto fijo que el Estado tiene que aportar anualmente al Fondo de Cesantía Solidario de 225.792 unidades tributarias mensuales, más o menos 18 millones de dólares. Todos los años el Estado aporta esa cantidad al Fondo Solidario. Los otros aportes se alimentan del empleador. El empleador es el que aporta la mayor parte de lo que va al fondo solidario. Respecto a las otras preguntas referidas a la sustentabilidad y los cambios que puede introducir este proyecto de cambio legal,
En el modelo que nosotros tenemos en la superintendencia se actualizan todos los parámetros necesarios para estimar la sostenibilidad. Hasta ahora ha sido aprobado en todas las leyes y que se han aprobado, que han sido varias. Y la mejor prueba de que está bien calibrado el modelo es que no hemos tenido ningún problema de sustentabilidad, ni siquiera en el periodo de pandemia donde se usó intensivamente el Fondo de Cesantía Solidario. En el caso en particular ahora también están incorporados todos los nuevos parámetros en este modelo, incluso se simula una crisis de desempleo y una crisis financiera que afectan las rentabilidades, que afectan las cotizaciones y los pagos de beneficio en forma negativa, y aún así nos da que esto es sustentable. Si nos habría propuesto tal vez un proyecto aún más audaz, pero por supuesto está hecho de tal manera que la sustentabilidad del fondo funcione. En lo que respecta al plazo fijo y cómo se podría alterar la lógica de estos contratos por estos cambios, el plazo fijo, en realidad lo que nosotros observamos es que, como se sabe, es un contrato bastante más precario que un contrato indefinido. Es como el 23% del total de los contratos que están cubiertos por el Código del Trabajo son de plazo fijo, y en este caso en particular lo que hace este proyecto en realidad le da un poco más de piso, le agrega dos giros y sube un poco los beneficios, pero creemos que no son importantes, pero son realmente muy modestos, digamos, es para que la gente tenga durante el periodo de cesantía un alivio a su situación, pero no creemos que influya decisivamente en ningún tipo de comportamiento laboral de los contratos a plazo fijo, ¿no? Porque son montos realmente modestos lo que estamos agregando. Los giros siempre son decrecientes para no incentivar que las personas no busquen empleo, son giros decrecientes. El último giro es un 30% y son montos bastante pequeños, ¿no? Es más que nada de subsistencia prácticamente, por lo tanto no debiera tener ningún efecto significativo en la lógica con que funciona el mercado laboral y estos tipos de contratos. Lo que es cómo se influye el resto del mercado, la tasa de informalidad, cesantía, alza y mínimo, tampoco creemos que influya realmente. No estamos cambiando de partida el costo para el empleador, es que muchas veces cuando se sube ese costo puede afectar la tasa de informalidad. No se cambia, se está trabajando con las mismas tasas que hoy día. Lo que pasa es que hoy día estaban holgados los valores y no vemos que esto sea una causa de que pudiera haber una afectación mayor al mercado del trabajo. Lo mismo con el salario mínimo y alza de beneficios. También podríamos señalar que todos los años los beneficios del seguro de cesantía se actualizan por los cambios que tienen las remuneraciones reales en el mercado laboral. O sea, cada año todos los beneficios se incrementan exactamente en cómo evolucionan las remuneraciones reales. Por lo tanto, en cierta forma ya está absorbido esto dentro de los parámetros actuales del seguro de cesantía. En definitiva, creemos que el proyecto aborda correctamente las necesidades que hoy día tiene el seguro, protege mejor a los trabajadores, reúne años de experiencia, tanto de la Comisión de Usuarios del Fondo de Cesantía, de la misma Superintendencia y de la administradora del Fondo de Cesantía. Durante años se han estado planteando distintas alternativas de mejora y este proyecto las ha ido recogiendo y esta vez las presenta consolidadamente para consideración de este Congreso. En lo que respecta a los aprestos, hoy día se gastan recursos muy precarios, muy pequeños en aprestos y lo que se hace es básicamente una asesoría extraordinariamente básica a los trabajadores cesantes. Básicamente se les enseña a elaborar un currículum y a afrontar una entrevista laboral, pero no es un programa de reinserción laboral muy potente, al contrario, es bastante precario. Lo que busca estas indicaciones es ampliar el apresto a una reinserción verdadera del trabajador que está cesante, otorgándole más herramientas para que pueda
encontrar trabajo más rápidamente y ojalá mejores trabajos. Por eso se amplía la concepción de apresto, que es una concepción pero extremadamente básica, para abordar tareas de mayor envergadura que estarían a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en lo que respecta a la administración y fiscalización. Esta es una larga aspiración de la Comisión de Usuarios de Seguro de Cesantía que hemos recogido en este proyecto de ley y no hay recursos adicionales. Para esto son los mismos recursos que ya están permitidos hoy día y que no se están usando, que ahora se podrían usar con un tope del 2% del fondo, siempre y cuando sea sustentable, que van además respaldado por un decreto supremo y por un reglamento. El decreto supremo cada año tiene que ser emitido por Hacienda y Trabajo para señalar qué tipo de prestaciones se pueden financiar. El reglamento va a señalar exactamente cuáles son las condiciones en las que se va a entregar este tipo de ayudas y de esa manera además se asegura que esto sea algo que pase por varias partes, pero además envían un informe una vez al año por el CENSE a las comisiones de trabajo y seguridad social tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, a los ministerios y a la superintendencia, de tal manera que haya varios ojos viendo lo que está haciendo el CENSE en esta materia. Es un informe anual y además cada 3 años tienen que enviar un informe más completo de evaluación de los programas que se hayan financiado los 3 años anteriores. Eso es lo que podría decirle, señorita presidenta. Muy bien, superintendente Macías. Sometemos entonces, dado la agenda, senador Galilea. Gracias, presidenta. Quería solo confirmar algo que me parece ver. La indicación que fue rechazada el artículo que fue rechazado en la Cámara de Diputados, que tenía que ver con activos alternativos, con la posibilidad de que el fondo solidario respecto del fondo individual pudiese transferirse dichos activos alternativos debidamente valorados entre ellos sin tener que vender para volver a comprar. Yo después de escucharle la explicación al subsecretario y a Osvaldo Macías encontré que era sumamente lógica la propuesta original del Ejecutivo y quizás no estaba suficientemente bien redactada o explicada. Pero veo que no vienen insistiendo sobre el punto. Yo sé que no es lo principal del proyecto, pero me parecía una propuesta muy lógica. Entonces quería saber si ya la abandonaron completamente o no miré bien, pero me parecía una correcta propuesta por parte de ustedes. Y yo hubiera estado dispuesto a defenderla junto con el senador Saavedra y el senador Moreira y el senador Walker y con la presidenta de la comisión. Entonces Tendrían que reponerla. Tendrían que reponerla o proponerla. Acá. Sí, pero me parecía, yo no sé si la revisaron los demás senadores, pero a mí me parecía correcta la propuesta en ese sentido. O bien que se lo pudieran reponerla en la Comisión de Hacienda. Si es que tiene bien. Sí, pues, así es. ¿Ofrezco la palabra al Ejecutivo? Sí, presidente, por su intermedio, solamente puedo decir que vamos a considerar lo sugerido por el senador Galilea y vamos a verlo internamente, a ver en qué instancia, si reponemos o no esta indicación. ¿No? Tenía mucha lógica, por eso... Gracias. Una alternativa legislativa de la cual pudiéramos reparar, ya que hay acuerdo unánime, que todos tuvimos contesta en esta, a lo mejor de poder incorporarla ahora, votamos en general y la incorporamos como indicación con acuerdo unánime de los senadores. Asesor Neira. Por su intermedio, presidenta, como dice el subsecretario, vamos a evaluar particularmente este punto. Se explicó largamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y particularmente ahí tuvimos una votación que en el caso particular de la sala se reflejó más que nada en los votos oficialistas apoyando la modificación y tuvimos un rechazo amplio y siendo además normas que tienen quórum calificado es mucho más complejo. Entonces, la idea también del Ejecutivo es no atrasar la tramitación de esto, pero sin duda, como dice el subsecretario, también vamos a evaluar eso considerando
la eventual ratificación de una modificación en la Cámara. Eso. Los votos en contra de la oposición, dicen. Otra cosa es en el Senado. Exactamente, otra cosa en el Senado. Aunque uno tiene que escuchar comentarios de mi colega aquí al lado que me bullying todo el día. No, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál fue la razón que dio la oposición para votarlo en contra? ¿Recuerdas? Lo explicó, parece, don Osvaldo lo explicó. Tiene la palabra, superintendente. No hay problema. Sí, fue una discusión que tuvimos en la Comisión de Trabajo, no de Hacienda de la Cámara, y la razón que escribían los señores diputados era que al ser activos que no tienen una gran liquidez, porque efectivamente son activos más ilíquidos, explicábamos que había bienes raíces, infraestructura, etcétera acá, podría haber malas valoraciones de los activos, entonces que se podía producir ahí un conflicto de intereses. Ahora, en ese sentido nosotros sabemos y explicamos que son activos ilíquidos, pero hay una valoración económica. Estos activos tienen obligadamente que una vez al año, al menos, tienen una valoración especial, que es efectuada por especialistas, por lo tanto se actualiza su valor siempre a valor económico. Lo que nosotros creemos que no hay conflicto de intereses. Nosotros encontrábamos razón si, por ejemplo, se estuviera traspasando entre el patrimonio de la FCE y el fondo, por supuesto que hay un conflicto de intereses. Pero en este caso son entre dos fondos, el Fondo Solidario y el Fondo de Cuentas Individuales, que son administrados por una entidad. Los precios no los maneja tampoco la administradora, sino que los precios vienen dados por una entidad externa y la superintendencia es la que valida los precios. Por lo tanto, no veíamos que se producía ese conflicto de intereses, entendiendo sí la inquietud de los señores diputados. Por lo tanto, nosotros pensábamos que en situaciones extraordinarias, donde, por ejemplo, uno de los fondos tuviera que vaciarse a gran velocidad por alguna razón que podría ser como la pandemia, donde el Fondo Solidario tuvo que liquidar muchos activos, pudiera, en lugar de ir al mercado a vender estos activos ilíquidos, que por definición cuando es ilíquido le castigan el precio, pudiera traspasarlo al otro fondo al valor de mercado y recibir del otro fondo el dinero u otros instrumentos. Eso era simplemente para darle mayor facilidad a los fondos en la liquidación, y nosotros creemos que era una buena medida, pero no se dio así tal cual. Muy bien. Dado entonces las explicaciones, contestadas las preguntas, le solicitamos entonces a nuestra secretaria, Pilar, que dé curso entonces a la votación. La presidenta pone en votación en general el proyecto que se está discutiendo, perdón. Senador Galilea, votación en general. A favor. A favor. Senador Moreira. Eso es bullying, a favor. Pensamiento en voz alta. Senador Walker. A favor. A favor. Senador Saavedra. Presidenta. A favor. A favor. Aprobado en general por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Muy bien. Aprobado en general y sometemos ahora a la votación en particular. En particular. Bueno, solamente se presentaron indicaciones página 16 del comparado. Ahí está la primera indicación. En todo caso, la indicación del Ejecutivo, en resumen, lo que hace es agregar la zona afectada por catástrofe como causal para que los trabajadores tengan derecho a prestaciones mejoradas de cesantía. Por lo tanto, entonces, página 16-17 agrega en el inciso primero del artículo 66 lo siguiente: en el evento que se haya declarado estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, aquí se agrega zona afectada por catástrofe, conforme al Decreto Supremo número 104 de 1977, y además entonces, o una alerta sanitaria. Lo mismo hace después, en este mismo inciso primero, agregar la frase la declaración de zona afectada por catástrofe. Lo mismo hace en el inciso segundo del artículo 66. Luego, en la página 21, también agrega esta frase, o esta causal, en el artículo 71. Accederán a las prestaciones de la tabla del inciso tercero del artículo 25, exclusivamente los trabajadores que perciban el último giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidaria, dentro del periodo fijado inicialmente en el acto de autoridad que declaró, etcétera,
y dio origen al estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, la zona afectada por catástrofe o la alerta sanitaria. Y finalmente, página 24, artículo 7º, respecto de los estados de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, y se agrega zona afectada por catástrofe o alerta sanitaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66, para los efectos de la flexibilización de requisitos y los beneficios mejorados, etcétera, deberá entenderse que el primer mes de vigencia del respectivo acto o declaración de la autoridad competente corresponde al primer mes de su vigencia. Eso es, Presidenta. Muy bien. ¿Hay alguna solicitud de intervención respecto a las indicaciones? Senador Walker, Matías. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la ministra y a los subsecretarios. No, solamente señalar que el fundamento de la indicación se señala, y me parece muy pertinente, la situación de los sistemas frontales que se han desarrollado este año en la zona central y sur del país. Llamar la atención que como se incorpora la situación de la zona afectada por catástrofe y el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o la zona afectada por catástrofe, además de la alerta sanitaria, ello debiera comprender a regiones que están afectadas por estado de catástrofe por escasez hídrica, como el caso de la región de Coquimbo. Lamentablemente somos un país de contrastes climáticos, sobre todo por la crisis generada por el cambio climático, y esto bien podría aplicarse a esta situación, como se lo vamos a plantear el día viernes al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Muchas gracias. Bien. Senador Galilea. Solo complementando lo que acaba muy bien de decir el senador Walker, recordar de que en las primeras lluvias intensas, las de junio 27, el gobierno ahí optó justamente por zona de catástrofe y no por estado constitucional de catástrofe. Y efectivamente operó, funcionó, pero quedó en evidencia de que aún en zona de catástrofe, que es algo quizás de menos magnitud, mucha gente queda en la imposibilidad efectivamente de realizar actividades económicas. Por supuesto. Así que a mí me parece muy razonable la propuesta del Ejecutivo en el sentido de incorporar esto, y aclarado el punto de que es cualquiera de las tres y no se requiere que sea una más otra. Yo estoy totalmente de acuerdo con estas indicaciones. Gracias, Presidente. Muy bien. Aclarados los puntos, entonces sometemos a votación en particular. ¿Habría unanimidad? Bueno. Entonces, aprobadas las indicaciones. Porque es importante que esto es unanimidad. Me gusta con nombre y apellido. ¿Cómo vota uno? Entonces nos dé la unanimidad, pues entonces usted disculpa, rectifíquese. Está dudoso hoy día el senador. Bueno, ya. Muy bien, muy bien. Entonces, dado la solicitud de retractación que tiene el senador Moreira hoy día, entonces vamos a someter a la votación nominal. Eso quiere decir, para los que nos siguen, se consulta cada senador y vota, por supuesto, de a uno, por uno. Se ponen en votación las indicaciones formuladas por el Ejecutivo. Senador Galilea. A favor. Senador Moreira. Lo hago no solo por estadísticas, no solamente voto a favor por estadística, sino que es bueno para yo cuando tengo conflictos con el gobierno en algunos temas, puedo demostrar cuántas veces he votado a favor del gobierno. Esa es la razón por la cual yo quiero que mi voto se consigne. No siempre voto en contra. Senador Walker. Senador Walker. A favor por los fundamentos que acabo de señalar. Muchas gracias. Senador Saavedra. Mira, yo voy a votar a favor de los chilenos y chilenas que cuando tienen complicaciones por efectos de catástrofe, porque quiebran empresas, en fin, recurren a este fondo que está muy bien administrado, público-privado. Por tanto, es un acierto cómo se constituye, cómo se elabora, cómo se diseña este fondo, y creo que es categórica esa respuesta. No siempre lo público exclusivo es mejor o lo privado exclusivo es lo mejor. Creo que tenemos que empezarnos a acostumbrar a eso, además que flexibiliza normas de acceso, mejora prestaciones, aumenta giros, aumenta montos, así que con gusto voto a favor. Presidenta.
Bueno, quiero fundamentar el voto por dos cuestiones que me parecen muy relevantes. Creo que aquí hay un interés colectivo de mejorar y hacernos cargo de una legislación que es actualizada respecto a los nuevos tiempos. Y debemos aprender, porque nos costó mucho generar mecanismos que pudieran abordar, por ejemplo, el caso de la realidad de la crisis sanitaria que sufrimos a propósito del COVID, cuando habían de pronto observaciones y propuestas que hacían dudar respecto a si un trabajador podía estar habilitado o no para estar en su lugar de trabajo, aún con una alerta sanitaria de esa magnitud que era mundial. Y costó mucho a las mujeres también poder tener que acceder al mundo del trabajo o no, dependiendo de estas circunstancias. Y creo que hoy día el gobierno, nuestro gobierno, el presidente Boric, recoge estas circunstancias, lo hace también presente a propósito de la crisis medioambiental mundial. Creo que las catástrofes, las inundaciones, los incendios, los terremotos, es algo que hace mucho tiempo venimos conociendo y siendo testigos de manera brutal de las consecuencias que eso acarrea. Y por cierto, el empleo y las condiciones laborales deben adecuarse también en la legislación a ese tipo de circunstancias. Y en ese contexto yo valoro y quiero agradecer no solo la presencia de la ministra, la presencia de nuestro subsecretario de Previsión Social, de nuestro subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, del asesor Ayala y de los que han concurrido con este proyecto para darle, perdonen la expresión, en el clavo a lo que necesitamos generar. Más condiciones para que el trabajo, y sobre todo en este caso, cuando una circunstancia especial le impide acceder a él, y es más, muchas veces termina con ese empleo y se hace posible acceder al seguro, y en este caso, como es en este caso, valoramos aquello. Y por cierto también al comité de usuarios, al profesor Hugo Cifuentes, que también ha dado el respaldo desde su espectro de esta condición también de representante en esta materia. Así que, sin más, agradeciendo el proyecto, valorando la ágil tramitación de los senadores que han dado su unanimidad, por supuesto, voto a favor. Aprobadas las indicaciones por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Aprobado. Despachado ahora a la Comisión de Hacienda, donde le pedimos también a los senadores integrantes ahí que pudiéramos a lo mejor reponer ese punto, defenderlo ahí, mandatado al senador Galilea, desde luego. Bien, agradecemos entonces al profesor Hugo y a quienes nos han acompañado en este proyecto y pasamos de inmediato entonces al segundo punto de la tabla que tiene... ¿Quiere agregar algo? No. Por cierto, está excusado nuestro subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, que está en otras tareas. Pasamos entonces, recordemos que tenemos plazo exactamente 45 minutos para la discusión de este proyecto, en donde quisiera saber, y aquí me voy a permitir un punto previo, más allá, ¿cierto?, los saludos que ya lo hemos hecho, respecto a este proyecto que tiene relación con estudiar, ¿cierto?, y modificar el Código del Trabajo en materia de conciliación de la vida personal y familiar y laboral. Lo digo porque no sé si hay organizaciones que están queriendo ingresar y que han sido también parte permanente en la discusión de este proyecto hoy día para que hagan ingreso. Señora secretaria, pregunto, no sé si la organización Quiero Estar, que han estado... Y bueno, yo lamento que no estén presentes porque quiero señalar, ya que se me mencionó públicamente como presidente de la comisión, un punto que me parece no menor. Se emitió por parte de redes sociales un video en donde una de las dirigentes de esta organización me señalaba como presidente de la comisión el haber impedido el ingreso de esa organización a esta sala de la comisión. Yo de manera tajante quiero decir que en ningún caso y categórica, jamás, en toda mi historia y trayectoria legislativa de casi 9 años, he impedido el ingreso de alguna organización, es todo lo contrario. Los que nos siguen vía Zoom y de manera presencial han sido testigos que es más, he fomentado el ingreso y el acceso de organizaciones laborales y de otras índoles en materia económica, en materia de mujeres que me ha tocado presidir y descarto absolutamente siquiera haber generado alguna duda respecto al ingreso a cualquier organización. Lo digo porque jamás fui consultada, ni desde el acceso del edificio del Congreso, ni por parte de la Secretaría, ni menos por las organizaciones de haber podido ingresar.
Y por cierto lo digo porque es lamentable cuando a veces se emiten noticias que son falsas. Tuve ocasión de hacer un llamado y poder representarles que en ningún caso se me había consultado, porque considero que es innecesario que se consulte, porque vuelvo a reiterar, están abiertas las puertas de esta comisión para que ingresen todas las organizaciones que por el aforo y por las condiciones de nuestro Congreso lo permitan. Y para el caso, obviamente, si es que así fuese, yo hago un llamado también a que si hay gente, y pregunto por eso públicamente, si es que hay alguna organización para que ingrese, para evitar, digamos, este tipo de opiniones que a veces no nos llevan a un buen término. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con la discusión de este proyecto tan relevante, que además quiero recalcar y hacer historia. Este proyecto nace por una moción parlamentaria de casi cuatro proyectos en los cuales todos los senadores presentes hemos sido testigos. Hace mucho tiempo que lo estamos, ¿cierto?, proponiendo, y que se sustenta, digamos, en una condición de poder generar, como el Ejecutivo lo recogió, la posibilidad de conciliar la vida familiar, por supuesto, y laboral, sobre todo el universo de mujeres, que es donde muchas veces, mayoritariamente, les convoca. Y en ese contexto es que esta tramitación ha sido una larga tramitación, donde los parlamentarios y parlamentarias, senadores y senadoras, hemos sido autores y hemos seguido, incluso desde la Cámara hasta acá, con estos proyectos que lo recogió el Ejecutivo y que tiene su base en el Legislativo y que ha concitado el apoyo de muchas organizaciones. En ese contexto, quiero que también se recalque aquello por la historia de este proyecto y porque hoy día, obviamente, le damos la tramitación más ágil que podemos, de acuerdo a las urgencias que nos permite y que por competencia tenemos como senadores y senadoras. Bueno, sin más, entonces, quiero saludar igualmente a quienes están presentes en este proyecto. Tenemos invitados, tenemos a la encargada de la Biblioteca del Congreso Nacional, la abogada Paola Álvarez, que está presencial, y también Christine Windenslofer, vía Zoom. No sé cuál de las dos va a exponer respecto al informe. Empiezo yo y continúa la Cristina. Buenas tardes, Presidenta, por su intermedio. Voy a exponer como autora del informe, pero Paola, por supuesto, como especialista y quien ha seguido este proyecto. Perfecto. Antes, Cristina, entonces, como van a exponer las dos, les pido que se pongan a lo mejor de acuerdo a los tiempos para que no sea muy extenso. Vámonos a lo medular. Y ya como Paola la hemos escuchado, vamos a escuchar primeramente entonces a Cristina. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, no sé si tengo que compartir yo o ya está, Pilar, no sé, ¿está a disposición ya el...? Comparte tú, Cristín, por favor. Ya, no hay problema. Si me dan un segundo, voy a hacer aquí. Por favor, me dicen si se observa, si está bien. Se observa muy bien. Un poco chica la letra, ¿se la puede ampliar la página? Voy a ampliar, ¿sí? Ahí está muy bien. Sí. Perfecto. Muy amable. Bueno, como comentaba recién, este informe nos fue solicitado solo para efectos de responder algunas consultas específicas, no para hablar del teletrabajo, y no en general tampoco, sino solo en el sector privado. Por ello, tiene relación con las jurisdicciones que elegimos para poder explicar y comentar las disposiciones más relevantes. ¿Qué se nos solicitó? Por supuesto, hablamos de qué se entiende por teletrabajo, porque eso es parte de un contexto. Se nos preguntó si es un derecho, es decir, ¿es absoluto? Si el trabajador siempre puede ser, una vez que lo solicita, debe otorgársele. ¿Qué actividades o funciones son teletrabajables? ¿Están definidas por la norma o son determinadas por el empleador por sí solo o en conjunto con el trabajador? Si existe un procedimiento especial o un órgano administrativo especial, de nuevo, más allá de los que ya existen para resolver los conflictos laborales en cada jurisdicción, en estos casos de denegación de un teletrabajo, y si este depende de circunstancias específicas, más allá de aquellas que se generaron a partir de la emergencia por COVID. Estamos hablando de todas las reformas que ocurrieron post-COVID, y no en esas circunstancias que fueron más bien temporales. ¿Qué países revisamos? Bueno, tanto países europeos como países latinoamericanos. Dejamos fuera muchos que tienen toda su base laboral en torno a convenios colectivos y el funcionamiento que tienen los países nórdicos, por ejemplo, sino que nos enfocamos en estos países europeos, principalmente que quedan sujetos al marco europeo
de teletrabajo, que es del 2002 y que ya exigía ciertas cosas específicas, como por ejemplo que fuera voluntario, siempre voluntario. Entonces, ese ya es un marco determinante para los países. Y también porque son referentes de nuestra región y que han realizado reformas entre el año 2020 y 2021, Brasil, Colombia y México. Todos definen el teletrabajo en base a dos elementos esenciales, y que son los mismos que señala la OIT. Es decir, que la prestación laboral se realice fuera del establecimiento de la empresa, que puede ser o no el domicilio del trabajador, porque ahí hay distinciones entre los países, en algunos que distinguen teletrabajo de trabajo a domicilio, por ejemplo, y que se utilicen tecnologías de información y comunicación. De nuevo, hay diferencias, hay algunos que exigen cierto monto o cierta cantidad del tiempo presencial o no cuando se trata de híbrido, etcétera. Pero en general, esta es la esencia. ¿Qué concluimos de nuestra investigación? Está todo en el informe, en mayor detalle, pero aquí vamos a ir a lo esencial. Primero, que no es un derecho absoluto. Vamos a decir una pequeña excepción, pero que tiene que ver con que es siempre voluntario, es de mutuo acuerdo, y tienen que existir los medios. Se habla de recursos disponibles, se habla de cargos compatibles, de características del empleo, incluso cuando hay un derecho, o se establece un derecho, como ocurre con Portugal principalmente, deben haber, siempre se hace hincapié en eso, en que las condiciones del empleo deben ser compatibles, en que tienen que existir los recursos, y solo a partir de ahí se construye ese derecho. Solamente irreversibilidad vimos en 4 países, pero no es porque no exista o no pueda operar. La reversibilidad, como saben, es el pasar de vuelta al trabajo presencial. Pero 4 países lo señalan expresamente en su legislación. Siempre se establece la prioridad para personas con discapacidad. ¿Hay otros casos? Sí, y que se especifican principalmente, lo vamos a enfocar en el área de enfermedades y de los cuidadores. Esas son las 2 áreas también donde se observan casos prioritarios. No hay especificaciones sobre funciones teletrabajables. ¿Por qué? Porque se entiende que la discrecionalidad del empleador que tiene para determinar este tipo de cargo está dada por su rol de encargado de la marcha de la empresa. Sin embargo, ahí también podrán haber discusiones a través de ciertos organismos internos, pero en general esto es un rol del empleador. ¿Hay procedimientos especiales para resolver conflictos y empleador por teletrabajo? Sí. En España, que está definido en la ley y que es de carácter judicial, breve, resuelto en forma urgente, con solicitud de informe digamos, su equivalente a la inspección del trabajo en Chile. Y en Portugal, que es más bien administrativo. Y en Francia tenemos un comité que es interno, que es el Comité Social y Económico, que está establecido para aquellas empresas que tienen más de 11 trabajadores. Y aquí ellos son, digamos, la primera etapa que, de no existir, de no haber acuerdo, se va ya al órgano jurisdiccional común que resuelve los temas laborales. Y solo Francia y México consideran circunstancias excepcionales para establecer el teletrabajo. Nuevamente, fuera de aquellas normas que establecieron los regímenes temporales o especiales a partir de la pandemia. Pero de estos 2 países se menciona ante la amenaza de una epidemia. En casos de fuerza mayor se podrá establecer. También lo colocan, pero no en forma radical. Es decir, no es una imposición como por ejemplo ocurrió con Portugal, que iba y venía. Primero era obligatorio, después era sugerencia, después era obligatorio, ahora de nuevo sugerencia. O sea, ha habido ahí una evolución. Y este es un pequeño resumen. Entonces, donde podemos ver cómo funciona para cada uno de estos casos. Cuando señalo sin especificar, no quiero decir que no exista, pero no están en las normas específicas de teletrabajo, que son normalmente los códigos del trabajo o las leyes especiales del trabajo. Entonces, solo quiero enfocarme en el tema de los grupos prioritarios, y en el caso, bueno, vemos que en Bélgica no, pero se sugiere favorecer. En Brasil sí, la ley dice, y para las personas, los trabajadores con hijos, las personas con discapacidad y trabajadores con hijos menores de 4 años o que estén a su cargo por una sentencia judicial, no necesariamente son los hijos. En Colombia sí se sugiere nuevamente, pero hay una política pública que no está desarrollada aún,
y habla, Colombia es bastante detallado porque habla de, se sujete para grupos vulnerables, o sea, otros grupos vulnerables, y aquí agrega a personas que están en situación de desplazamiento forzado, a personas que son mujeres cabeza de hogar, habla también de mujeres embarazadas, o sea, también hay otro grupo, si me permite, que son, bueno, un listado más o menos, son como 5 grupos, pero que se encuentran en situaciones más vulnerables. Luego, España dice sí, obligatoriamente, o sea, se debe dar prioridad a las personas con discapacidad. Francia considera nuevamente embarazadas y cuidadores. Y en México, si bien no se establecen grupos especiales, la ley señala que debe aplicar el patrón al asignar las vacantes relacionadas al teletrabajo, debe aplicar una perspectiva de género. Este es el único país que hace esta mención específica a la perspectiva de género. Y finalmente, aquí quiero señalar que esta excepcionalidad de Portugal, que perfeccionó la norma en el año 2022 y entró a regir ahora, en mayo de 2023, donde se ampliaron el grupo de trabajadores que tiene el derecho, existiendo un cargo compatible, existiendo los recursos, o sea, estos hacen bastante hincapié, para los trabajadores que tienen hijos menores de 3 años, en que se puede extender a niños de 8 años con un par de circunstancias adicionales, o que tengan discapacidad, y que tengan enfermedad crónica o oncológica, que convivan, y también se estableció esta nueva norma, que es para los trabajadores que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y además, en estos casos, en todos estos que mencioné aquí, no puede oponerse el empleador, existiendo esas circunstancias que señalan en un principio. Y también existe un derecho temporal, es decir, que se permite que aquel cuidador reconocido por la autoridad laboral como un cuidador informal puede realizar teletrabajo hasta por 4 años, en forma consecutiva, o interpolada, dice. Y en este caso sí puede oponerse el empleador, pero tiene que justificarlo, tiene que motivarlo. Y espero que, bueno, pues en función del tiempo, si quisieran ahondar en alguna otra cosa, aquí disponible, pero quiero devolver la palabra para no consumir todo el tiempo que queda de la comisión. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Paola, de acá, presencial. Por intermedio, señora presidenta, nada que decir, todo lo demás en detalle solo se puede encontrar en el informe. Muy bien. Bueno, ofrezco la palabra entonces al subsecretario a propósito de que habíamos fijado esta sesión para comenzar a votar. Están las indicaciones, algunas. No sé si el subsecretario tiene alguna pauta a propósito de lo que se está conversando. Qué interesante. Yo les anticipo que nos señalan que tenemos que terminar la sesión 15 minutos antes que comience la otra. Por tanto, tenemos 15 minutos. Subsecretario Giorgio Bocardo. Por su intermedio, Presidenta, bueno, valorar también el informe que ha hecho la Biblioteca del Congreso. Va en línea también con algunas revisiones que nosotros hicimos también de las distintas experiencias comparadas de los distintos países. Creemos sí en su momento que si lo amerita ya para las discusiones más finas, que el caso español sería importante revisar en mayor profundidad las reglas especiales que tienen de conciliación, porque tienen una batería bien amplia en esta materia y que van un poquito más allá de las reglas generales asociadas a teletrabajo. Pero eso es algo que se puede después profundizar si lo amerita. Ahora específicamente sobre lo que planteamos en la reunión pasada, el objetivo y al menos la voluntad del Ejecutivo, pero también así lo manifestaron tanto todos los senadores y senadoras, la presidenta de la Comisión, era la posibilidad de avanzar en un acuerdo global y por lo tanto poder dar un espacio para que los distintos asesores y asesoras pudieran buscar espacios de acercamiento a partir de las inquietudes, todas legítimas por supuesto, que han planteado los distintos senadores y senadoras al respecto de la materia. Nosotros en ese sentido
creo que valorar que había un esfuerzo importante de ir acercando posiciones, de haber ido reduciendo algunas diferencias ya hay en algunos temas, por ejemplo, como fue el caso del feriado, que ya hay redacciones comunes que creemos que pueden concitar los acuerdos. En otros aspectos todavía nos queda un espacio de conversación que creemos importante intentar agotar antes de llegar a las votaciones. Y en ese contexto, evidentemente, no nos han presentado las indicaciones nuevas que podrían reemplazar a las anteriores, incluso en aquellas que ya sí hay acuerdo. En las que no hay acuerdo, obviamente, tenemos que seguir dialogando. Entonces, para nosotros sería importante, entendiendo que a mí también, a propósito de las discusiones anteriores, se han planteado varias urgencias y cambios de urgencia en algunos de los proyectos. En este caso, nos parecería relevante poder agotar durante esta semana y quizás algo de lo que quede la próxima, para poder ver si efectivamente se logra ese espacio de acuerdo. Y si no, obviamente, posteriormente, la comisión, por su intermedio, es la que define cómo se lleva el curso del proceso de votaciones. Pero al menos informar que ha habido un avance al respecto, que en las indicaciones donde sí hemos llegado a acuerdos, donde se han incorporado también todos los temas que discutimos en su momento, el tema de las edades, de las calificaciones, por ejemplo, en el caso de, lo planteó en su momento el senador Bianchi, de los adolescentes. Ese tipo de reacciones ya se han ido afinando de manera bastante importante, pero no se alcanzaron a presentar como indicaciones y por lo tanto eso nos ha significado todavía tener que seguir avanzando. Entonces, en ese sentido, al menos la voluntad del Ejecutivo es durante esta semana y lo poco que quede la próxima, hacer un esfuerzo significativo para alcanzar un acuerdo global. Y, bueno, en caso contrario, que esperemos que así no sea, se siga el curso de las votaciones como usted, Presidenta, estime llevar el curso del trabajo de las votaciones. Ofrezco la palabra respecto a las observaciones que ha hecho el subsecretario. Senador Galilea y luego senador Bianchi. Sí, gracias, Presidenta. Quiero, bueno, junto con agradecer a la biblioteca, por supuesto, por el informe que estamos revisando bien detalladamente. Efectivamente, hay criterios generales que uno puede extraer de varios países distintos. Hay otros países que tienen algunas, vamos a llamar, singularidades en sus legislaciones. De todos ellos podemos aprender e intentar sacar una buena legislación. Quiero ratificar también lo que ha señalado el subsecretario Bocardo. Hemos estado trabajando, intercambiando textos con los asesores, por supuesto, y creo que ya, por lo menos en la primera parte de lo conversado, y que tiene que ver con los periodos de vacaciones y los turnos en las empresas, también en los feriados escolares, yo creo que los textos han ido dando cuenta de, creo que todas las participaciones, lo que planteó el senador Bianchi respecto de las personas con discapacidad, entre 14 y 18 años, que era su planteamiento, respecto de qué es preferente este derecho en el verano, cómo se compatibiliza a los que no tienen hijos en etapa escolar. En fin, creo y me atrevo a decir que vamos por buen camino. Yo creo y entiendo las palabras de su secretario, que sería bueno, antes de empezar votaciones en artículos individuales, ojalá terminar de construir una propuesta legislativa que nos deje, ojalá, tranquilos a todos. Creo que este es un tema muy relevante en el que ojalá, más allá de las distintas posiciones políticas, pudiésemos alcanzar un criterio común de cómo debe razonablemente operar el teletrabajo en las empresas de este país. Así que yo le sugeriría, Presidenta, por supuesto usted tiene toda la autoridad de imponer ciertas tramitaciones, por hoy aún no votar y esperar y seguir el trabajo que ha estado desarrollando los asesores con el Ministerio del Trabajo. Gracias, Presidenta. Bien, dos cosas para efectos de tiempo. Este proyecto tenía suma urgencia, hoy día se retiró la urgencia, está sin urgencia, y a razón también de aquello quiero manifestarle, a propósito de la ley Karin,
que fue aprobado pasados días en la Cámara de Diputados, nos ha anunciado la ministra que va a ponerle suma urgencia, así que creo que es súper positivo que lo tengamos presente y lo podamos también valorar como comisión. Senador Karen Bianchi. Gracias, presidenta. Yo estoy en absoluto desacuerdo con el senador Galilea, con el subsecretario. Vengo aquí a defender las indicaciones, semana a semana. Creo que, y de hecho no le creo nada al subsecretario, creo que lo que han hecho es ganar tiempo acá. No creo que sea la etapa ahora de ver legislación comparada después de toda la tramitación del proyecto, pero la otra semana van a traer otra legislación comparada, no sé, del continente africano para dilatar el proceso. Creo que ha sido una agonía este proyecto de ley. Ya ganaron tiempo con el tema, ya se terminó la alerta sanitaria. Yo espero que lo coloquen en votación, porque si no, van a venir otros proyectos como usted señala. Si el gobierno está tan llano, bueno, que le vuelva a colocar la suma urgencia. Ya ganaron tiempo, ya se terminó la alerta, como digo yo, pero creo yo que es un mínimo de respeto, a lo menos buscar una sesión especial para terminar con este proyecto. Yo creo que ha sido una agonía, yo no tengo por qué estar toda la semana acá, vengo todas las semanas para defender las indicaciones, pero pareciera ser un imposible. Así que eso, presidenta. Bien, ofrezco la palabra. Bueno, la verdad es que yo quiero reiterar el compromiso que tenemos, no solo como autores de la mayoría de estos proyectos, sino que también de la tramitación que aquí se le ha dado. Nosotros hemos sido capaces no solo de escuchar a mucho tiempo, sino que también de tratar de conciliar esfuerzos para que este proyecto avance. Y en ese contexto a mí me parece legítimo que hay hoy día una conversación, que se avance sobre un acuerdo, porque podemos someter a votación y probablemente puede ocurrir lo que no queremos, que este proyecto se rechace. Y creo que no es el ánimo. Aquí se votó en general por 3-2, que no es una votación muy amplia a propósito de lo que normativamente ocurre. Y en ese contexto a mí me parece que debemos avanzar, pero también debemos darle fechas ciertas. Yo creo que una semana más, subsecretario, es una buena fecha. Estamos próximos, digamos, también a las fiestas patrias, donde vamos a tener una semana que va a ser obviamente donde nos corresponde estar en las regiones. Por tanto, yo creo que para comenzar a votar no podemos pasar más tiempo. Yo creo que una semana, a juicio nuestro, el próximo miércoles debiera estar ingresadas las indicaciones, y si no, vamos a someter a votar. Creo que el senador Bianchi también tiene razón en el sentido de que hemos retardado el proyecto buscando este acuerdo. Y en ese contexto me parece que una fecha cierta ya definida, sin más trámite, próximo miércoles ingreso de indicaciones y comenzamos a votar. Sí, senador Saavedra. Perdón. Gracias, muy amable. Sí, mira, a ver, yo lo que quiero es ir por el camino que usted plantea, que efectivamente lo que nos propone el subsecretario, perfecto, para armonizar, para tener acuerdos, para que el proyecto no tenga la dificultad en la sala o después no pase en los comités también, que allí hay otro, y no se me van a enojar por lo que digo, pero hay un bloqueo permanente cuando se discuten o se quieren colocar proyectos en tabla que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Eso es permanente. O sea, tengo por ahí el registro que un senador o un parlamentario le dijo a un dirigente sindical: no, sabes que ese proyecto no va a tener el voto nuestro porque estáis muy cerca de la CUT. Me parece aberrante, me parece una cuestión prehistórica, perdón, estamos en otro tiempo. Entonces, cuando se aducen ese tipo de argumentos, no me parece lo más correcto. Entonces, yo pudiera pedir votación, no lo voy a hacer ahora, pero sí, presidenta, advierto que el próximo miércoles yo voy a pedir votación. Se parte o se raja, pero no podemos estar dilatando esto, porque ya es mucho. ¿Estamos? Entonces, encuentro toda la razón, todos los acuerdos, desacuerdos, pero podemos llegar a un acuerdo, hagámoslo. No lo dilatemos, porque si no también digamos las cosas, mira, no queremos legislar y entendemos las cosas mejor, porque no estemos, ya no hay más argumentos. Creo. Bien, senador Moreira. Yo lo único que quiero decir es que nosotros tenemos toda la intención de votar este proyecto a favor. Pero encontramos que en el tiempo fue ampliándose su cobertura a niveles que son muy difíciles de sustentar, con cambios a los contratos de trabajo, con exigencias, porque todas estas cosas
las va a tener que pagar la pyme, la empresa, y no nos olvidemos que las 40 horas se van a tener que pagar después, etcétera, etcétera. Ya también andan que a las 19 horas quieren el proyecto de ley de las 19 horas, que a las 20 horas, que yo me había comprometido a decir que sí, pero después el gobierno me dijo a mí uno de los dos. Bueno, yo le dije al gobierno, voy a votar por las 40 horas. Y me desdije de lo otro porque las dos cosas conjuntas terminan. Ahora, yo entiendo que la búsqueda de soluciones es porque al interior del gobierno, que son parte de ustedes, hay una mirada distinta. Hay ministros que tienen una mirada distinta. Todos quieren este proyecto. Pero ¿dónde está el problema? La forma, la cobertura, los términos. Y esa es la decisión nuestra de seguir conversando, acotar algunos temas, el tema del retrato, del retracto, el tema del contrato que sea un derecho, una exigencia, no una solicitud que se conteste en 30 días y se busquen fórmulas, porque esto a mí me lo han dicho muchas pymes. Nosotros no estamos, nos parece bueno que se haga algo por la gente, pero no se puede hacer todo, porque se están haciendo demasiados proyectos importantes. El problema es fácil legislar cuando no hay plata o cuando los que tienen que pagar están agobiados por deudas, por impuestos, etcétera, etcétera. Y yo, en ese sentido, lo que quiero decir es que nosotros tenemos la mejor voluntad. Si es que el gobierno, creo que es una señal, así la tomo yo, que el gobierno le saca la urgencia es por algo, porque el gobierno tiene también su interés en que esto se apruebe, está haciendo mayor esfuerzo. Ahora, usted como presidenta puede determinar cuando usted quiera, cuando se vota, porque lo mismo que hace usted, lo voy a hacer yo el próximo año, en el sentido de cumplir el reglamento. Cuando haya que votar algo que ustedes no quieran votar, yo voy a poner en votación, buscaremos el diálogo siempre, pero usted está en su derecho. Así que nosotros no tenemos ninguna, ¿cómo le dijera yo?, ninguna diferencia con que usted aplique el reglamento. Efectivamente, cuando uno es presidente, tiene ciertas potestades y ustedes las usa, me guste o no me guste, pero usted las usa y está en su derecho, como cualquier presidente que venga. Y lo digo porque, de acuerdo al acuerdo político, si se respeta, el próximo año me toca a mí. Bueno, cada cosa en su mérito y en su tiempo. Como dice, un día, ya. Como ven, el senador Morera ya nos expone su modo operandi para lo futuro. Cada día tiene su afán y, como dicen, en política un día es mucho tiempo. Senador Matías Walker, para ir concluyendo, porque tenemos que tener 15 minutos antes del inicio de la otra sesión. Muchas gracias, presidenta. Mire, yo quiero valorar el espíritu constructivo con el cual estamos trabajando en este proyecto de conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Yo quiero agradecer especialmente al subsecretario del Trabajo porque él ha hecho lo que tiene que hacer un colegislador por parte del Ejecutivo, que es escuchar a la organización, escuchar a los parlamentarios. Todos estamos preocupados por la situación económica. Hoy día escuchamos el informe del Banco Central, la situación del empleo, la productividad. Es muy complicada, pero yo soy de los que está convencido que este es un proyecto, y por eso suscribí la moción de la senadora Paulina Núñez, que es uno de los textos refundidos. También he apoyado desde el primer momento el proyecto del senador Gastón Saavedra, al igual que el senador Moreira, que también lo suscribió, porque entendemos que tiene que haber un cambio cultural también. Yo creo que con la pandemia hubo ese cambio en los hábitos del trabajo, el mercado laboral, sobre todo en consideración a las mujeres. La situación, nos decía el otro día la cifra, el subsecretario, de mujeres que salieron del mercado laboral durante la pandemia, que no han podido volver a encontrar. Bueno, acá yo creo que va a haber una oportunidad, presidenta, para que vuelva al mercado laboral, que es lo importante. Y en ese sentido se recogen las indicaciones tanto del Ejecutivo como del propio senador Galilea, de poder entender que esto tiene que estar conforme a la naturaleza de las funciones y acorde al giro de la empresa.
Y yo creo que ese equilibrio es el que las propias organizaciones como Yo Quiero Estar, liderada por Verónica Campino, Chile Mujeres y otras que han expuesto en esta comisión, nos han invitado también a poder acoger. No me cabe duda que las mujeres, las cuidadoras, son las más interesadas en que esto no genere desempleo, todo lo contrario. Si ellas dicen yo quiero estar es porque quieren trabajar. Y en ese espíritu vamos a seguir legislando. Ellas estaban preocupadas respecto al término de alerta sanitaria. Y con razón, ¿no? Por eso es que tenemos que legislar bien, llegando a acuerdos, pero también con ese sentido de urgencia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo solo volveré a reiterar, creo que el compromiso no solo de esta presidenta, que por cierto no escatima en cumplir el reglamento y las funciones y entender a lo que puedo o no acceder a propósito de esta presidencia, pero además de los integrantes de esta comisión, han estado siempre disponibles, votamos en general a favor de este proyecto. Le hemos puesto, digamos, no solo el tiempo, la dedicación suficiente, y si eso significa tratar de llegar al objetivo final y que tengamos una legislación robusta que permita la amplitud que corresponde, las garantías de nuestros hombres y mujeres que requieren del teletrabajo, lo vamos a hacer. Aquí nadie ha desconocido aquello y yo lamento que de repente las interpretaciones se miren con un sesgo bien, digamos, impropio de lo que es la labor legislativa. Tenemos competencias que significan legislar, no hemos dejado de hacerlo y no vamos a cesar en hacerlo. Sí, también creo que es necesario poner fechas y topes también. Aquí ya lo hemos mencionado y lo vuelvo a reiterar, incluso antes de las exposiciones, bien de las intervenciones de los senadores, ya lo dijimos y lo vuelvo a reiterar. La próxima semana, próximo miércoles, que ingresen las modificaciones o las indicaciones que deban ingresarse y vamos a comenzar a votar. Y si eso significa tener un resultado acá, el que sea, lo tenemos que asumir y en ese contexto estamos responsablemente, no me cabe duda, todos comprometidos. Así que volvemos a señalarlo y que no quede duda, insisto, de que estamos todos comprometidos con este proyecto y queremos que salga y salga bien. Ese es el objetivo. Bueno, sin más entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, les agradecemos, lo dejamos en libertad y terminamos ella misma.